El sector minero enfrenta lo que Sonami ha denominado una paradoja minera. Precios del cobre en niveles históricamente altos, pero con una producción que se mantiene estancada. Este escenario ha reactivado el debate sobre los factores que están limitando el crecimiento, junto con una agenda de propuestas impulsadas por el gremio para reactivar la actividad. A esto se suma también el foco de la pequeña y mediana minería en ENAMI y otros temas que estaremos conversando con el presidente de Sonami, Jorge Riesco, que nos acompaña en el estudio de 24 horas. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Bienvenido. Encantado, como siempre, Nicolás. A ver, aprovechemos voy a hacer de gancho con la introducción. Estamos ante una paradoja minera. Altos precios o precios muy favorables que se han mantenido durante el tiempo, pero una producción estancada. Hay distintos factores, pero ¿cómo están relevando y viendo ustedes en el análisis lo que es esta situación para la minería nacional y mundial? Sí, efectivamente la paradoja existe porque además tenemos una demanda esperada, ¿no es cierto?, por cobre, por otros minerales críticos que se les llama, bastante sostenida hacia el futuro. Se habla de la década del cobre, ¿no es cierto? Y frente a ese escenario no vemos condiciones que vayan a necesariamente redundar en una mayor producción, cuando lo que deberíamos hacer como un país que tiene cerca de la cuarta parte de las reservas mundiales de cobre, ¿no es cierto?, y más del 20%, 20 y tanto por ciento de la producción mundial, nosotros debiéramos estar dispuestos a responder a eso. La gran pregunta hoy día la hizo el presidente de la ICA, ¿no es cierto?, que también es un chileno. La pregunta no es si la demanda se va a mantener, sino que si vamos a ser capaces de cumplir con esa demanda. Yeah. Entonces, frente a eso, observamos que hace 20 años tenemos una producción que está en una especie de meseta. Después del boom minero de los 90, llegamos a niveles de producción nunca antes pensados para Chile, que se sustentaba en las minas que se habían nacionalizado, y vino un boom enorme de la minería privada. Y nosotros pensamos que eso, si bien no con la magnitud de antes, pero podría repetirse si logramos recrear las condiciones que tuvimos en esos años para que hubiera esas grandes inversiones. Y junto con eso... ¿Qué factores son, perdona Jorge, qué factores son los que podrían recrear? Y si es factible hoy recrear ese escenario que tú mencionas. Mira, los factores clave aquí siempre fueron una estabilidad institucional importante y además con certezas, ¿no es cierto? Y en eso estamos un poco al debe. Hoy día los proyectos han debido afrontar dificultades cada vez mayores para ser autorizados por la autoridad, pero además enfrentan judicializaciones, enfrentan muchas dificultades para llegar desde el proyecto, desde la factibilidad, hasta la ejecución del proyecto. Y ahí es donde nosotros podemos hacer bastante. Tenemos ya un avance en la Ley Marco de Permisos Sectoriales, ¿no es cierto?, que de alguna manera ataca lo que nosotros llamamos la punta del iceberg. ¿Se ha sentido esa ley impulsada en el gobierno anterior? Se ha sentido y se empezó a sentir cuando se aprobó y en la etapa de implementación. Hoy día estamos en plena etapa de implementación, en donde estamos identificando aquellos permisos que tienen más dificultades y que pueden ser reemplazados por algunas alternativas para sustituir la aprobación por una declaración, por un registro, por un informe, etcétera, etcétera. Los estándares se mantienen exactamente igual y tienen que cumplirse, pero la forma de acreditar esos estándares va a flexibilizarse, va a facilitarse, y eso creemos nosotros que tiene importancia. Pero contra eso también hay toda una tramitación en materia ambiental que tiene que ser de alguna manera también modernizada. Hay un paraguas que es el paraguas de la ley ambiental. Perdón, dicen no bajar los estándares, pero sí modernizar lo que es el sistema de esos estándares. Exactamente, la forma de acreditar, la forma en que la autoridad pueda conocer el proyecto y el proyecto pueda establecer sus compromisos con esos estándares. Todo el sistema hoy día tiende a eso, tiende a que los proyectos llegan con una cantidad enorme de ingeniería, de estudios y de compromisos para poder lograr una producción sustentable, una producción que sea respetuosa del medio ambiente, de la seguridad, con una armonía con las comunidades, con las condiciones territoriales, y todo eso se proyecta, se estudia antes, pero la forma en que eso se va
revisando es muy lenta y muy iterativa y vuelve muchas veces a revisarse innecesariamente, creemos nosotros. Entonces, hay ahí un factor. Y el otro factor son las condiciones que cualquier inversionista pide para hacer una inversión. Si yo voy a invertir una cantidad importante y en minería los montos son realmente importantes, son relevantes, y además en una industria que es de largo plazo, en todos los tamaños diría yo, incluso en pequeño tamaño los plazos son largos. ¿Ya? Si no tengo una estabilidad, no tengo una certeza acerca de cuánto me va a costar en términos tributarios, cuánto voy a tener que invertir yo en el cumplimiento de esos compromisos que he estado haciendo, ¿no es cierto?, y que quedaron estudiados, entonces se dificulta la decisión de inversión. Y lo que necesitamos hoy día es precisamente pasar de los proyectos a la ejecución de los proyectos. Jorge, varios de los elementos que mencionaba están de hecho y forman parte de las más de 40 medidas que están dentro de este proyecto de reconstrucción nacional, económico y desarrollo social. Mega reforma, desde la oposición se critica como una reforma tributaria encubierta. ¿Y a qué voy con varios elementos? El tema de los permisos está incorporado. El tema de la certeza y de la garantía de las reglas que se mantienen también está. Le quiero hacer la pregunta, invariabilidad tributaria, por ejemplo, en 25 años. Muchos dicen 25 años en que no se pueda ninguno de los gobiernos siguientes hacer un cambio impositivo cuando haya necesidades o emergencias entre ellos. ¿Es un tema que ustedes también como Sociedad Nacional de la Minería avalan, por ejemplo? ¿Es necesaria la invariabilidad tributaria de 25 años para reimpulsar la inversión, por ejemplo? Nosotros creemos que es un elemento muy importante en el contexto que estaba explicando. Un inversionista que tiene aseguradas las condiciones por las cuales va a tributar en todo el plazo que dura su proyecto, puede tomar mejores decisiones. Pero 25 años, bueno, los proyectos mineros especialmente se ven con ojo esto, porque son proyectos a largo plazo. Así es. Pero 25 años desde un sector, la oposición y otros dicen, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, pero nosotros estamos hablando, por lo menos en nuestra experiencia, que son proyectos de largo aliento, ¿no es cierto? Y por lo tanto se justifica. Las inversiones que se hacen al principio no se pueden recuperar en 1, 2, 5 años. No, totalmente. Se recuperan en un tiempo largo, ¿no es cierto? Y eso necesita estabilidad. Y para eso nosotros creemos que es una herramienta que debería realmente recrearse como aquellas condiciones que permitieron ese boom minero del que hablábamos antes. Ese es un ejemplo. Y otro también que está en el proyecto, me quedo con eso, la rebaja del impuesto de primera categoría. Es que eso es importante, no obstante la gradualidad, porque cuando discutimos el royalty nosotros quedamos en un rango de tributación que es de los más altos del mundo para países comparables con nosotros. Pero el royalty es más de 27%, si queremos poner una línea, ¿no? No, más. O es sea, más, claro. la tributación agregada de la minería es más del 27% que 44%, cuando sí, tenemos claro. países que están en 41%. Entonces 41. usted me dice, vamos a rebajar 3 puntos el impuesto a la renta. Lo único que estamos haciendo es poniéndonos en la línea de los países comparables. Y cuando los inversionistas buscan dónde hacer las inversiones y ven Chile, suman, ¿no es cierto? Estabilidad institucional, sí, tenemos. Por eso hay anuncios de inversiones que ni siquiera esperaron el cambio de gobierno. Otras también, pero hay una estabilidad institucional. ¿Qué otras condiciones tenemos que recrear? Esa es una, y lo otro es que esa condición se mantenga por lo menos en un periodo que permita que el proyecto entregue los resultados como para pagar sus propias inversiones. Y hay otras medidas también dentro de los planes, todo lo que... Sí, estas son más de 40, digamos, estas son las más discutidas, digamos. Hay otras, claro, hay otras que atienden, por ejemplo, a crear empleo formal, sí, que también es algo que empleo, nosotros valoramos. ¿Ah? Lo valoramos quizás menos que otros sectores, porque el solo hecho de que pongamos en movimiento proyectos para nosotros implica empleo formal, empleo seguro, claro, de altas remuneraciones, con alta sindicalización, en fin, nosotros tenemos cierto estándar dentro de nuestras relaciones laborales y de la organización del trabajo que la verdad es que no nos hacen tan necesario eso, pero sí todo lo que signifique inversión. Y eso en el corto plazo se podría aprovechar. Los anuncios que hay hoy día, en general tenemos que reconocer que van a proyectos que están funcionando
y que tienden más bien a mantener las producciones frente a los desafíos que tienen los yacimientos. Bajas leyes, Sí. dureza del mineral, dificultades de extracción. Recordemos que casi la totalidad o la gran mayoría de la carpeta de proyección de proyectos de Cochilco van a ampliaciones, a yacimientos que ya existen, digamos. Prácticamente el 90%. Prácticamente el 90%. Prácticamente no el a nuevos 90%. yacimientos. Exactamente. Entonces, si queremos mover la aguja, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo en el corto plazo con algunas medidas que nosotros hemos propuesto, dentro de 50 medidas que producimos a todas las candidaturas, entre las cuales hay algunas que van directo a la pequeña minería, mediana minería, y aprovechar capacidades que están en los yacimientos en operación para tener incrementos rápidos de producción. Y el resto depende de todo un ambiente de negocios que hay que generar con minas de largo plazo para la exploración, y que esa exploración realmente termine en proyectos que se quieran implementar. No sacamos nada con hacer exploración si no sabemos si esos proyectos van a llegar a la operación o no. Y el mundo, por otro lado, lo único que espera es que países como el nuestro, con los recursos que tenemos y con todas las otras condiciones habilitantes que ya tenemos 2, 3 peldaños avanzados ya, podamos responder con producciones futuras. Y ahí es donde estamos. Entonces, nosotros estamos optimistas porque evidentemente el ¿Cómo han cambio estado de las gobierno... conversaciones con el gobierno Sí, ahí? ha estos habido un temas? giro, se ve un giro porque hay, incluso si uno ve todo el contexto de este plan, de este megaproyecto, como se le ha llamado, uno ve que hay un ánimo de fortalecer aquellos elementos que nosotros estamos destacando como para un mayor desarrollo de la minería. Pero hay que pasar rápidamente a la implementación. Y en eso hemos estado conversando. Desgraciadamente las condiciones internacionales a veces Sí, claro. juegan en contra. El incremento de los costos de los combustibles ha sido un golpe bastante fuerte, no solo para las grandes mineras, sino que también la pequeña minería. La pequeña minería depende en una gran medida del abastecimiento de diésel para la generación de electricidad, ¿no es cierto? Tienen generadores para operar sus compresores que les permiten perforar manualmente. Todo eso genera una dificultad adicional, pero teniendo un ambiente general, un ambiente bueno, ¿no es cierto?, para la generación de nuevos proyectos, yo creo que vamos a andar bien. ¿Ah? Jorge Riesco, presidente de Sonami, como siempre, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Sí, la verdad es que nos encantaría poder colaborar, digamos, en el crecimiento. Se dice muchas veces que no queremos pagar más impuestos. La forma de que paguemos más impuestos es produciendo más. Bien. Gracias nuevamente, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.